Cada 4 años pasa lo mismo, nos ilusionamos, hacemos cuentas, decimos que ahora sí, elegimos a nuestros héroes y soñamos con noches que recordaremos para siempre. Y cada 4 años algo sale mal. Un penal, un error, una eliminación dolorosa o simplemente un rival mejor. Hemos visto a México caer una y otra vez, hemos sufrido decepciones que todavía recordamos años después. Y aún así, cuando vuelve a sonar el himno, cuando vuelve a empezar un mundial, ahí estamos otra vez. ¿Pero por qué? ¿Por qué seguimos apoyando a la selección mexicana después de tantos años de fracaso? ¿Por qué seguimos creyendo aunque nos hayan roto el corazón tantas veces? Hoy no quiero hablar de tácticas, estadísticas o resultados. Quiero hablar de algo mucho más importante, la razón por la que millones de mexicanos nunca dejan de creer. Después de perderse el Mundial de 1990 por el tema de los huachicurules, México regresó a una Copa del Mundo en Estados Unidos del 94, con una generación que devolvió la ilusión. Compartió grupo con Italia, Irlanda, Noruega, uno de los grupos más igualados de la historia, y México terminó líder. Parecía que el sueño apenas comenzaba, pero en octavos apareció Bulgaria. Tras un partido muy cerrado, todo se decidió en penales. Jorge Campos no pudo evitar la eliminación y el sueño terminó antes de tiempo. 4 años después, en Francia del 98, México volvió a mostrar carácter. Enfrente tenía Alemania, una de las potencias más grandes del planeta. Luis Hernández adelantó al Tri y durante gran parte del encuentro parecía que por fin llegaría el ansiado paso adelante. Pero los alemanes hicieron lo que tantas veces han hecho, sobrevivir, remontando en los últimos minutos, y México volvió a casa con la sensación de haber estado muy cerca. En Corea-Japón 2002 llegó una de las oportunidades más grandes de México. Terminó primero de grupo por encima de Italia y el destino parecía sonreír, pero en octavos AP esperaba a Estados Unidos, el rival de siempre, el vecino incómodo, el partido que nadie quería perder y se perdió. Un dolor que para muchos sigue siendo uno de los más difíciles de recordar en la historia de la selección. En Alemania 2006 nos dejó una de las eliminaciones más crueles. México le compitió tú por tú a Argentina. Durante 120 minutos todo estaba igualado hasta que apareció Maxi Rodríguez, marcando uno de los mejores goles en la historia de los mundiales. Un disparo imposible que terminó con las ilusiones de todo un país. Llegamos al 2010, en Sudáfrica volvió a aparecer otra vez Argentina. Otra generación, otro mundial en el mismo resultado. Entre polémicas arbitrales y errores defensivos, México cayó nuevamente en octavos. Parecía que la historia se repetía una y otra vez. Pero si hay una eliminación que todavía duele, es la de Brasil 2014. Aquel equipo dirigido por Miguel Herrera hizo creer a todo México. Giovanni Dos Santos marcó durante más de 80 minutos. El Tri tuvo contra las cuerdas a Países Bajos. El quinto partido estaba tan cerca que casi podía tocarse. Pero entonces llegó el empate de Sneijder y después del polémico penal sobre Robben. En cuestión de minutos, el sueño se convertía en una pesadilla. En Rusia 2018 comenzó como una historia de película. México derrotaba al campeón del mundo, Alemania. Las calles explotaban de felicidad. Por un instante parecía que esta vez sí era diferente. Pero en octavos apareció Brasil. Neymar y compañía demostraron su calidad nuevamente y el camino terminó en el mismo lugar. 7 mundiales consecutivos cayendo en octavos de final. 7 veces viendo cómo el famoso quinto partido se nos escapaba entre las manos, y entonces llegó Qatar 2022. Por primera vez en más de 40 años, México ni siquiera lograba superar la fase de grupos. Ya no fue una derrota en octavos, ya fue quedarse a las puertas de un quinto partido. Esta vez ni siquiera llegamos a tocar las puertas. Para muchos aficionados fue el punto más bajo de la selección en muchísimo tiempo. Y sin embargo, aquí estamos otra vez, esperando un nuevo mundial, volviendo a creer, porque si algo ha demostrado la afición mexicana es que la esperanza siempre sobrevive. Después de aquella noche en Qatar parecía que la selección mexicana había perdido algo mucho más que una clasificación, había perdido el rumbo. Esta vez no hubo un cuarto partido, no hubo ilusión, no hubo siquiera una eliminación heroica, solo silencio, frustración y una pregunta que nadie podía responder. ¿Y ahora qué? Después de eso parecía que la federación buscaba soluciones. La primera respuesta fue Diego Coca, un entrenador que había triunfado en la Liga MX y que prometía un nuevo comienzo. Sin embargo, su etapa fue bastante breve y prácticamente sin impacto. México jamás terminó de convencer y el golpe definitivo llegó en la Liga de Naciones de la CONCACAF, cuando Estados Unidos humilló al Tri con un contundente 3-0. Aquella derrota fue el final de su proceso. Entonces apareció el Jimmy Lozano. Jaime Lozano llegó como un técnico interino, pero rápidamente devolvió algo que parecía que se había perdido: esperanza. Su selección jugaba con más intensidad, los jóvenes empezaban a tener más oportunidades y México terminó conquistando la Copa Oro. Por un momento parecía que el camino correcto había sido encontrado. Pero recordemos que la Copa Oro prácticamente es una obligación en nuestro país. Entonces,
esto no iba a ser tan sencillo, porque teníamos la Copa América del 2024. Representaba la gran prueba de fuego. Era el momento perfecto para demostrar que el proyecto realmente había evolucionado. Sin embargo, la realidad volvió a golpear a México. Fue eliminado en fase de grupos y las dudas regresaron con más fuerzas que nunca. El impulso de la Copa Oro desapareció y el proceso de Jaime Lozano llegó a su fin. Entonces ocurrió algo inesperado. La federación volvió a llamar a un viejo conocido, Javier Aguirre. Regresaba por tercera vez a la selección mexicana. El mismo entrenador que ya había tomado el equipo en momentos complicados volvía para intentar una vez más guiar al Tri, pero esta vez no llegaba solo. A su lado apareció Rafael Márquez, el histórico capitán mexicano, el hombre que dispuso de 5 Copas del Mundo y que representa una de las carreras más importantes de la historia del fútbol nacional. El papel de auxiliar técnico y experiencia, liderazgo y carácter unidos en un momento donde México necesitaba recuperar su identidad, porque el tiempo se estaba acabando. Por delante esperaba una oportunidad única, la Copa del Mundo en 2026, un mundial que tendrá una parte mexicana, se jugará en nuestra cancha, ante nuestra gente, en los estadios donde millones de mexicanos volverán a creer. Después de tantos tropiezos, de tantos procesos fallidos y de tantas decepciones, México tiene una última oportunidad para escribir una historia diferente. Y quizás, solo quizás, el camino hacia algo grande comenzó precisamente cuando todo ya parecía perdido. Pero entonces surge una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué después de tantos fracasos seguimos aquí? ¿Por qué después de tantos cuartos partidos perdidos, de tantas eliminaciones dolorosas y de tantos ya meritos seguimos poniéndonos la playera verde cada vez que juega México? ¿Por qué seguimos llenando los estadios, reuniendo con las familias, haciendo carne asada y gritando los goles y sufriendo cada derrota como si fuera propia? Eso solo tiene una respuesta. Porque la selección mexicana nunca ha sido solamente fútbol. La selección es un reflejo de nosotros mismos. Porque si hay algo que caracteriza a un mexicano es que nunca deja de intentarlo. Somos un país que ha pasado por terremotos, crisis, inundaciones, problemas económicos, momentos muy oscuros y aún así cada vez que algo sucede, millones de personas salen a ayudar sin preguntar a quién están ayudando. Cuando la situación se pone difícil, los mexicanos hacen algo que pocas naciones logran hacer, se unen. Y con la selección pasa exactamente lo mismo. Cada mundial nos prometemos no ilusionarnos otra vez. Decimos que ya no vamos a creer, que esta vez no nos van a engañar. Pero llega el primer partido y en cuanto escuchamos el himno nacional y de repente ahí estamos otra vez. Porque en el fondo seguimos creyendo y de vez en cuando esa fe recibe su recompensa. Como aquella tarde inolvidable de Londres del 2012 cuando México derrotó a Brasil y conquistó la medalla de oro olímpica. Cuando un país entero celebró viendo una generación que parecía capaz de cualquier cosa. O como aquel 17 de junio, ese bendito Día del Padre del 2018, cuando nadie creía en nosotros, cuando enfrente estaba la campeona del mundo, cuando Alemania parecía invencible y aún así apareció Javier Lozano, por marcar uno de los goles más importantes de la historia del fútbol mexicano. Durante 90 minutos, 11 mexicanos demostraron que lo imposible a veces sí puede suceder, como aquella Copa Confederaciones del 99, o todas las Copas Oro, o aquellas noches donde México le jugó al tú por tú a selecciones mucho más poderosas que nosotros. Momento que quizás no cambiaron la historia del fútbol mundial, pero sí quedaron grabados para siempre en la memoria de millones de personas. Porque al final no seguimos apoyando a México por lo que ha ganado, seguimos apoyándolo por lo que nos hace sentir, por la esperanza, por la ilusión, por esa pequeña voz que parece que cada 4 años nos dice que tal vez, esta vez sí. Que tal vez esta generación sea diferente, que tal vez sea este mundial donde por fin rompamos la barrera. Aunque muchas veces terminemos decepcionados y seguimos regresando, por ser mexicano no es rendirse cuando las cosas salen mal. Ser mexicano es levantarse una vez más. Y por eso pase lo que pase en 2026, cuando el balón le empiece a rodar ese 11 de junio y el himno nacional se vuelva a escuchar, millones de personas estaremos ahí. No porque sea fácil creer, sino porque nunca hemos aprendido a dejar de hacerlo. Y pase lo que pase, ¡viva México!